Aquí está. Bueno. El día de hoy vamos a hablar de determinantes de la salud y factores que determinan el proceso salud-enfermedad. Para esto primero tenemos que tener claros dos conceptos. Tenemos que tener primero claro el concepto de salud. El concepto de salud pues, que ha sido aceptado por todo el mundo, pues fue creado por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Cuando nos referimos a esto, decimos que la salud física puede ser cuando un individuo, ¿verdad? O un ser vivo esté en óptimas condiciones para desarrollar cualquier tipo de actividad. La salud mental es bienestar psicológico y emocional que todas las personas deberíamos tener. La salud social, pues, es la asistencia médica. Tienen derecho los individuos que habitan o viven en una población, el acceso que tengan a esos centros o a cualquier lugar donde se brinde la salud pública. El concepto de enfermedad, bien definido por la Organización Mundial de la Salud, pues dice que la enfermedad es una desviación o alteración de un estado fisiológico, una o varias partes del cuerpo, generalmente por causas conocidas y es manifestada por síntomas y signos característicos, cuya evolución por lo regular es más o menos predecible. Teniendo estos dos conceptos, pues estos por lo general están como en una balanza. Digamos, el estado de salud y enfermedad pues forman un proceso, ¿verdad? Continuo, donde una parte está la salud y en el otro lado está la enfermedad. En medio, pues van a haber factores que van a determinar hacia qué lado se va a ir esta balanza, ¿verdad? Y estos factores, pues son los que van a determinar el proceso salud-enfermedad. Es importante, ¿verdad? Que sepamos que estos determinantes a lo largo del tiempo han ido como variando en conceptos, ¿verdad? Se han ido dando como varios conceptos por varias personas, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Empezamos desde la concepción biologista, ¿verdad? Que fue la primera más o menos en el siglo XIX, donde estaba un medio externo, ¿verdad? Que había un organismo agresor y un huésped, que era el hombre, ¿verdad? Que era el afectado. Ese fue el primero que se conoció. Luego estuvo el modelo ecológico, que hablamos de él un poco la semana pasada, ¿verdad? A mediados del siglo XX, donde estaba siempre el huésped, ¿verdad? Que era el hombre. Estaba el agente causal, ¿verdad? Que se acuerdan que hablamos del mosquito que causaba el dengue. Ahora está el medio ambiente, que era el que determinaba en qué momento este balance se podía romper. Avanzando un poco más, un señor de apellido Lalonde, canadiense, sacó un nuevo concepto, como de campo de salud. En este habían cuatro componentes, ¿ah? Que determinaban la salud o enfermedad de un individuo. Vamos a hablar rápidamente, después voy a entrar en profundidad, ¿verdad? Que el medio ambiente podía estar influenciado por cuestiones químicas, biológicas, psicosociales, culturales, el estilo de vida también, ¿verdad? La toma de decisiones, esto ya es individual.
el medio ambiente es colectivo, estilo de vida, hábitos de vida también, la biología humana, pues la herencia. A medida que vamos creciendo y envejeciendo, pues se van dando ciertos problemas y algunos sistemas que tenemos nosotros internos también que podrían provocar unas enfermedades. Y después los sistemas de salud, ¿verdad? Donde están los niveles de prevención, ¿verdad? Primario, secundario, terciario, que al final es prevención, curación y pues, obviamente cuando ya está un proceso de curación o restauración. Pero es importante por lo menos mencionar un poco a este señor Lalonde, ¿verdad? Que a pesar de ser abogado, ¿verdad? En Canadá fue nombrado él como ministro de Salud y Bienestar Social. En el año 72 presentó una propuesta para la reforma del sistema de seguridad social en Canadá. Y esta propuesta fue tan bien planteada que tuvo mucha influencia a nivel del hemisferio. En el año 74, pues él publicó este documento, ¿verdad? Que se llama el Lalonde Reporte. Y él partió de la base que las otras enfermedades no estaban relacionadas simplemente con factores biológicos o agentes infecciosos. De hecho, él enfatizó, ¿verdad? Que la mayoría de enfermedades tenían una base, un origen marcadamente socioeconómico. Que la pobreza, el poco acceso a los medios de salud podían provocar o incrementar las enfermedades en la población. Entonces, tuvo un enfoque que lo relacionó a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, ¿verdad? Pero es importante repasar su cuadro, porque explica él cómo cada parte de estas categorías influyen en el bienestar o malestar de cada individuo, ¿verdad? Él hablaba del medio ambiente, que son factores externos, donde nosotros no podemos intervenir. Por ejemplo, dio la contaminación en el aire. Ustedes han oído, ¿verdad? Que ciudades como México, China, son ciudades muy industrializadas. El smog famoso, ¿verdad? Que cubre toda la ciudad y provoca que las personas se mantengan enfermas de las vías respiratorias. El agua contaminada, lamentablemente, en países tercermundistas, el agua, ríos son contaminados con cualquier desecho que tiran las fábricas o empresas o incluso las personas, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta de la contaminación que hay acá en los ríos de la ciudad. No hay que ser muy observador para darse cuenta cómo se ha contaminado el agua, lamentablemente. Los ruidos también, ruidos que las fábricas producen, eso también afecta a las personas y es una fuente de daño. Tal vez los ruidos podría ser emocional, pero la contaminación del agua sí provoca ciertos problemas gastrointestinales. El estilo de vida pues, es una cuestión ya de decisión, ¿verdad? Si nosotros tomamos malas decisiones en la vida, nuestro organismo va a ser afectado. Si nosotros fumamos, si nosotros bebemos, por ejemplo, el cigarro ya está comprobado que produce cáncer. Si nosotros no hacemos ejercicio, eso va a influir en nuestra salud. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que estar pendientes. La biología humana, pues, puede afectar en varias formas, ¿verdad? Es física o mental, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, la herencia. Personas que por herencia van a padecer o están más propensos a sufrir de cáncer, por ejemplo, ¿verdad? O son más fáciles a tener diabetes. A medida que vamos envejeciendo, también pues, el Alzheimer o el Parkinson también a veces viene por cuestiones hereditarias. También pueden haber trastornos genéticos ya al nacimiento y problemas de retraso mental, por ejemplo. Esos son problemas que ya
lo heredamos y que radican en la biología humana, ¿verdad? Y por último, la organización, ¿verdad? De atención de salud que tiene cada población. Esto ya incluye, pues, cómo se practica la medicina y la enfermería, los hospitales, también están los lugares donde acogen ancianos, personas desvalidas, los servicios públicos que se prestan en las comunidades, ¿verdad? Los centros de salud, los puestos de salud, las ambulancias y cualquier otro tipo de servicio sanitario que se brinde a la población, ¿verdad? Pero obviamente todo esto necesita dinero y buena voluntad de parte de nuestras autoridades, ¿verdad? Para que todas estas políticas de salud sean aplicables y se pueda brindar todo este tipo de servicios a la población. Más en estos países, en Guatemala, que la situación socioeconómica pues no permite irse a lo privado generalmente, sino tenemos que caer en los servicios nacionales, ¿verdad? Ese Hospital Roosevelt, Hospital San Juan de Dios, centros de salud. Entonces, este tema, ¿verdad? Este determinantes de salud que planteó Londe es el que más ha influenciado, ¿verdad? Porque toma en cuenta todo este tipo de determinantes. Pero también, aparte de él, hubieron otros. Hubo este señor Frank, ¿verdad? Que es un médico perdón, mexicano. Fue titular de la Secretaría de Salud de México, ¿verdad? Él también puso su gráfica, ¿verdad? Y él propuso que los determinantes de salud estaban en tres dimensiones generales, ¿verdad? Los determinantes básicos, los determinantes estructurales y determinantes próximos. Si se dan cuenta ustedes y ven, es casi como que lo mismo, ¿verdad? Están los determinantes básicos, pues va a ser la población que puede estar afectada por el ambiente, ¿verdad? Obviamente, una población y ambiente, estamos en una organización social, ¿verdad? Dentro de un pueblo, podemos decir, donde hay una estructura económica, cultural, cómo está económicamente la población, cuál es su cultura, la ideología también tiene que ver a veces en estas cuestiones, ¿verdad? Para ver si están abiertos o no a ir al doctor o piensan que es mejor irse con un curandero, pero es ya cuestión de cultura, ¿verdad? El gobierno también, pues obviamente tiene que ver, porque si él da las herramientas para poder brindar todos estos servicios a la población, ¿verdad? Hay determinantes estructurales, ¿verdad? Que es nivel de riqueza, el estrato social, cómo está la población en estos aspectos, ¿verdad? Estructura ocupacional, ¿verdad? Si hay empleo o no hay empleo. Entonces él también vio que, pues, obviamente los problemas socioeconómicos afectan el sistema de salud. Y de ahí pues habló de las condiciones de vida, pues, hablamos si hay agua potable, si el hacinamiento, que se dan cuenta que a veces sucede mucho en estos países, ¿verdad? Que gente que emigra del interior viene a la capital y hasta 15 personas en una choza, ¿verdad? Donde no tienen ni piso, ¿verdad? Que es piso de tierra. Obviamente eso provoca cualquier tipo de enfermedades. Si uno se enferma de gripe, obviamente por el hacinamiento, todos los que están en el cuarto se van a enfermar, ¿verdad? Él vio las condiciones de trabajo, ¿verdad? El desempleo. Porque este señor Julio Fren, pues obviamente es latino, entonces su visión se reflejó bastante a cómo estamos en Latinoamérica en todos estos problemas, ¿verdad? En los estilos de vida, en el sistema de salud. Entonces, creo que también es otro importante que lo tengamos en mente. Otro también, ¿verdad? Que este fue planteado por y Margaret Whitehead. Esta era una señora, una doctora en filosofía inglesa, ¿verdad? Propuso este modelo socioeconómico para los determinantes de salud, ¿verdad? Más que todo explica cómo las desigualdades sociales en la salud son resultado de interacciones entre los niveles de condiciones de vida de los individuos en las comunidades y las políticas de salud nacionales.
¿verdad? Entonces, siempre su base fue la edad, sexo y factores hereditarios. Después se fue a los factores de estilo de vida que pueden provocar también problemas de salud. Fue luego a las redes sociales y comunitarias de cómo vivimos en una sociedad, ¿verdad? Y de ahí, pues ya se fue condiciones generales, socioeconómicas, culturales y medioambientales, donde ya habla de lo mismo que estábamos platicando en el anterior, ¿verdad? Desempleo, el acceso a aguas y servicios, el acceso a servicios de atención de salud, cómo son las condiciones de vida y trabajo, cómo es el ambiente laboral, educación, producción agropecuaria alimentaria. Entonces, todos estos factores al final, pues, tienen que ver con el proceso de enfermedad. Y creo que es importante ir viendo que, a pesar de que son diferentes planteamientos, al final todos circulan alrededor de lo mismo, ¿verdad? Como hombres en sociedad, como el ambiente nos, nos afecta y todas las cuestiones que conlleva. Por último estuvo otro señor que también planteó su gráfica de procesos determinantes, fue el doctor Pedro Luis Castellanos. Este era un médico venezolano, ¿verdad? Él pues estableció, ¿verdad? La interacción entre estos determinantes de salud condiciona la vida, ¿verdad? Entonces él puso al individuo en un centro, ¿verdad? Alrededor, pues el grupo de población, a donde estamos nosotros más cerca, digamos, de nuestro entorno. Luego, pues obviamente estamos inmersos en una sociedad. Cómo los modos de vida, los estilos de vida, pues nos van a afectar tanto a individuos, población y sociedad. Y cómo a nivel a través de la prevención, ¿verdad? Vamos a combatir este tipo de problemas, ¿verdad? A través de la promoción, de la prevención, después de la curación, ¿verdad? Hablábamos al principio también, ¿verdad? Los niveles de prevención, ¿verdad? El primer nivel primario, ¿verdad? Va a ser de prevención, promoción, el nivel secundario, que va a ser la parte de curación, y todavía el terciario, que es, pues, qué cuestiones le van a quedar al individuo después de pasar la curación, ¿verdad? ¿Cómo lo va a afectar a él ya toda toda la vida? Existen también los factores de riesgo. Este factor de riesgo, pues, es cualquier característica, exposición o conducta de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Acá vamos a hablar de la conducta, ¿verdad? Si fumamos, pues obviamente vamos a estar expuestos a que nos dé un posible cáncer de pulmón, ¿verdad? Por cuestiones de consumo de tabaco, o también nos puede dar algún problema de enfermedades cardiovasculares, nos puede elevar la presión, tantas cosas que nos pueden hacer. Por ejemplo, si no nos cuidamos y nos ponemos gorditos, pues ya pueden haber problemas también de presión arterial, de la glucosa, podemos poner diabéticos. Entonces, todo este tipo de factores pues pueden causar un problema para nuestra salud, ¿verdad? Incluso si hablamos de la obesidad, es por tener una dieta mala, ¿verdad? Si no hacemos ejercicio también, ¿verdad? Obviamente la edad también nos puede pasar la factura. Entonces, pues estos factores hay que irlos sumando y tomando en cuenta. También está puesto como un factor de riesgo a medida que vamos aumentando la edad, ¿verdad? Ya personas que se jubilan, hay que ponerles atención porque son individuos que han pasado trabajando toda su vida, 30, 40 años trabajando, y de repente ya no trabajan. Es un cambio muy
de golpe. O sea, es un cambio muy radical en su vida, en su trabajo cotidiano que ya no lo van a tener. Entonces, los puede afectar de una manera, por ejemplo, pueden entrar en depresión. Entonces, hay que estar atentos. También se ha dado, creo que todos hemos visto que cuando muere alguna persona de cónyuges que han estado casados 50, 60 años y al tiempo, pues, muere la pareja también, porque entra en depresión o algún tipo de problema que lo afecta y lamentablemente también fallece. Entonces son factores que están vistos como factores de riesgo. Ya los indicadores epidemiológicos de la salud, esto también es importante, pues son instrumentos de medida, pueden, usar, pueden ser usados para describir y comprender cómo funciona la calidad de un sistema, una actividad en concreto. Nosotros en el área específica de salud, pues nos brindan información relativa a varios aspectos de la salud de la población. Habíamos hablado la semana pasada de cómo vamos a dar ciertos datos o ciertas definiciones en las clases que siguen en la unidad de epidemiología. Ustedes van a ir entendiendo poco a poco y le van a entender la razón de porque se les está explicando, ¿verdad? Pues los indicadores también intentan medir, ¿verdad? O objetivar en forma obviamente cualitativa si es algo que no podemos medir en números, o cuantitativa cuando lo podemos medir en números y cualitativa cuando no lo podemos medir en números, que son sucesos colectivos, ¿verdad? Eh, para poder así respaldar pues las acciones que se van a tomar, ¿verdad? Acciones políticas, los logros y metas. Por ejemplo, ahorita que estuvimos cerca del COVID, pues se tomaron mucho en cuenta estos factores, ¿verdad? Cuantitativa, cualitativamente, se hicieron evaluaciones, fueran que casi todos los días salía, pues hicieron tantos hisopados, tantos resultaron enfermos, tantos salieron ya del problema y tantos fallecieron. Entonces, con eso nosotros ya tenemos una idea de hacia dónde enfocar la mayor parte de los servicios de la salud. La Organización Mundial de la Salud pues definió esto como variables que sirven para medir los cambios. Pues la principal, ¿verdad? Es la morbilidad, ya que la definimos como el estudio de una enfermedad en una población, en el sentido de proporción de personas que se enferman en un sitio y en tiempo determinado, permitiendo así conocer los padecimientos percibidos de la población y que a través de las estadísticas va a permitir calcular la cantidad de servicios y la demanda de otros. Aquí en el COVID fue el claro ejemplo. Aquí se había control de cuántos se enfermaban, cuántos salían, dónde estaban los mayores enfermos. Se abrieron hospitales para COVID en el país y los fondos se fueron para un lado, para otro, vinieron las vacunas y supuestamente todo estaba calculado en esta instancia, ¿ya? Dentro de la morbilidad, pues hay estamos hablando de indicadores, pues hay dos indicadores principales. Está incidencia, ¿verdad? Primero, incidencia, que nos va a reflejar los cambios al medir la aparición y la velocidad de expansión de una enfermedad, obviamente en una población, ¿verdad? Esta incidencia pues se mide utilizando la tasa de incidencia. Se define como el número de casos nuevos de una enfermedad específica, ¿verdad? Esto podemos aplicar lo que hablábamos del COVID, ¿verdad? ¿Cuántos casos de COVID aparecieron en determinado tiempo? ¿Verdad? Estos fueron notificados, ¿verdad? A medida que iban apareciendo y diagnosticados, ¿verdad? Para todo esto usamos la incidencia. Por lo general, la incidencia se expresa en términos de casos por 1000 o por 100,000 habitantes por año.
Esta tasa también puede ser especificada según la necesidad en edad, sexo o cualquier otra subdivisión que necesitemos nosotros en la población. Entonces ustedes se dieron cuenta que cuando salían, cuántos se enfermaron, cuántos por cada 1000 habitantes de COVID y se iban haciendo los cálculos y se presentaban esos resultados. La otra es la prevalencia. La prevalencia va a medir la magnitud del problema y esta se calcula a través de la tasa de prevalencia. Esta va a expresar el número total de personas enfermas, tanto casos nuevos como antiguos. Vemos a la tablita aquella que sacaba el ministerio, ¿verdad? Tuvieron topados, salieron tantos casos nuevos, hay una cantidad total de casos resueltos y personas que fallecieron. Entonces, esta tasa de prevalencia la utilizamos habitualmente para enfermedades, también se pueden usar para enfermedades crónicas, ¿verdad? La tasa. Y para determinar qué parte de la población o qué cantidad de la población está afectada. Por ejemplo, esto nos permite, por ejemplo, determinar cuántas personas en Guatemala, si hablamos de crónicas, ¿verdad? ¿Cuántos están padeciendo actualmente de diabetes? Hablamos, ¿verdad? Que si están en las etapas iniciales, pues obviamente con cambiar su dieta va a mejorar y si no lo hacen así, pues ya va a llegar el momento que van a ser personas insulodependientes. En la página del Ministerio de Salud encontré esta gráfica, ¿verdad? Que nos presenta las primeras 20 causas de morbilidad general en Guatemala en el periodo del 2012 al 2021. Eso los presento para que más o menos tengamos ya la idea de qué es lo que afecta a Guatemala como población. Miramos la primera, digamos, que está, es el resfriado común. Y está estadísticamente ya tiene el ministerio que desde el año 2012 se han enfermado 13 millones, casi 14 millones de personas. Estos son datos de personas que han ido a algún centro de salud, salud hospital y que han recibido atención. Por eso están acá en la tabla, ya fueron estadísticamente tomados en cuenta. Luego pues está la amigdalitis como segundo enfermedad, ¿verdad? Que casi 7 millones. Luego hay trastornos urinarios y ahí van bajando, ¿verdad? Si se dan cuenta, el COVID, a pesar de que empezó a llevarse estadísticas en el 2021, está en un lugar, ¿verdad? Acá entre las 20 y fueron casi 668,000 personas afectadas por el COVID. Todo esto es los que llegaron a un momento dado a un servicio de salud. Por eso están acá en la tabla, porque fueron incluidos en una estadística, ¿verdad? Todo lo que yo les he dicho sobre epidemiología y todo eso, todas esas estadísticas, pues esto se saca. Pues solo para terminar, si se dan cuenta, la carie dental está casi de último. En 10 años, 256,000 personas han ido a verse las cuestiones de carie en los sistemas de salud del país. No parece muy real. Lo que ustedes saben, la caries pues afecta a más del 90% de la población. Y lamentablemente no todos los centros de salud. Un centro de salud está por cada municipio de Guatemala, que deberían ser 300 y algo, brindan este servicio. Entonces la gente no tiene acceso a poderse tratar un dolor de muelas o una caries, o lo que ustedes más adelante van a ver cuando salgan al interior, ya cuando estén en cuarto, quinto, ¿verdad? Y no digamos cuando lleguen al sexto año de la carrera, cuando a él les toque ir a hacer su ejercicio profesional supervisado, se van a dar cuenta que llegan a un centro de salud y no hay anestesia, no hay amalgama ni resinas para poder tratar una caries, ¿verdad? Y no digamos que si llega con dolor, pues antibióticos, a veces hay, a veces no hay.
ustedes se van a dar cuenta de eso más adelante, que no todos los centros de salud pues tienen esa cobertura. Luego de la morbilidad, sigue la mortalidad. Acá, bueno, tenemos la incidencia y la prevalencia de lo que hablamos, ¿verdad? La incidencia refleja los cambios al medir la aparición y la velocidad de expansión de una enfermedad en una población. Y la prevalencia, pues, mide la magnitud del problema, que se calcula a través de la tasa de prevalencia. Expresa el número total de personas enfermas, tantos casos nuevos como antiguos. La mortalidad, junto a la fecundidad y la migración, hablando de fecundidad, cuántos niños nacen anualmente, ¿verdad? Y la migración que en estos países es bastante importante porque mucha gente, muchos de nuestros congéneres pues tienen que emigrar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque las condiciones de vida en Guatemala no les permite salir adelante. Pero sí, estadísticamente es bien importante porque ustedes han leído un poco la prensa, la cantidad de dinero, de remesas que mandan al país es lo que ha hecho en buena manera que nuestra estabilidad económica a nivel nacional se mantenga. Gracias a ellos, al sudor de su frente, ¿verdad? De todo lo que ellos trabajan para poder mandar dinero y ayudar a sus familias acá en Guatemala. En fin, la mortalidad pues es un factor determinante, ¿verdad? En el tamaño de una población, ¿verdad? En su composición por edades, por sexos y por nenes y de su crecimiento. El indicador más simple que mide la mortalidad pues es la tasa bruta, o total de mortalidad que indica el número de muertes por cada 1000 de habitantes en una determinada población. Durante un periodo determinado de tiempo, por lo general es un año, ¿verdad? Ya teniendo esto de mortalidad y morbilidad, es importante estos dos, porque han creado a través de los años un debate que se relaciona, ¿verdad? Que a través de los años la tasa de morbilidad y mortalidad ha tenido un descenso general en el mundo. Entonces, ha habido como ciertas ideas, por decirlo así, ¿verdad? Diciendo quién es o qué ha causado este logro en la sociedad. La medicina, por un lado, pues dice que ellos han creado mejores formas de salud pública, ¿verdad? Han hecho prevención, han inventado técnicas de diagnóstico, ya están las cirugías, está en la investigación, nuevos medicamentos, vacunas, pues obviamente han sido sin duda de valor sustancial, ¿verdad? Para los países. Pero hay otros que dicen que simplemente los cambios en las condiciones de vida, ¿verdad? Que ya ahora hay mejor calidad de vida, hay mejor y mayor cantidad de alimentos, que ya hay saneamiento, ya, o sea, ya tenemos acceso a agua potable, drenajes, baños, ya nos bañamos todos los días, ya la mayoría tiene una vivienda. Entonces, que han sido estos cambios los que han hecho que las tasas de morbilidad y mortalidad bajen. O sea, por un lado está la corriente que ha sido la medicina y por otro que han sido las condiciones de vida que han mejorado, ¿verdad? Pero al final, pues, los dos han jugado un papel importante en la sociedad, ¿verdad? A medida que como se vamos avanzando, pues obviamente es más fácil tener acceso a curarnos cuando tenemos una enfermedad y es más difícil que una persona muera como era antes. Entonces creo que los dos factores son bastante importantes para la mejora que hemos tenido como individuos en una sociedad. Lamentablemente, pues busqué también gráficas
tablas de mortalidad en el Ministerio de Salud, no encontré, comencé a buscar internet, no encontré nada actualizado, ¿verdad? Acá en el país. Estas dos que les presento acá fueron las más adecuadas que encontré, por decirlo así, ¿verdad? Son de 2009 y es un estudio mexicano que incluyó estas gráficas, ¿verdad? Entonces dice que las 10 principales causas de muerte en mujeres en Guatemala en el 2009 estaba en primer lugar neumonías y bronconeumonías, ¿verdad? Que si lo vemos como un país en vía de desarrollo, creo que morir por una neumonía o una bronconeumonía es bastante triste, ¿verdad? Porque creo que son cuestiones que sí se pueden solucionar si se tratan en su momento. Pero también si se tiene acceso a esas cuestiones de salud, ¿verdad? Pues estaba el infarto, que ya son, pues, hablábamos, ¿verdad? Por estilos de vida o herencia, genética, diabetes, también, ¿verdad? Que estábamos hablando, ¿verdad? Que la diabetes, si desde el principio, pues lo tratamos o con un cambio de dieta o una mejora de calidad de vida, pues no vamos a llegar al momento que vamos a tener que estar tomando medicamentos o inyectándonos insulina. Luego paro respiratorio, pues en quinto estaba la senilidad, ¿verdad? O sea, ya personas que ya fallecieron por la edad. Luego está pues otro tipo de problemas, diarreas también, o sea, la diarrea también es una cuestión que se puede tratar a tiempo. No debería ser una causa de muerte. Nutrición, pues no digamos, esto llora sangre de los niñitos pequeños en Guatemala que actualmente todavía mueren de hambre por malos servicios de atención de salud pública. En los hombres, pues aquí había un pequeño cambio, ¿verdad? Siempre las neumonías, pero en medio de las neumonías, como estaban las mujeres que tenían neumonía de infarto, en medio de las neumonías de infarto el hombre tiene heridas por arma de fuego. Que los hombres se meten en más problemas. Y pues ahí nos da una idea de la inseguridad que en el país está, ¿verdad? Y que del 2009 para acá no creo que haya variado mucho. Entonces, esto fue un factor de muertes importante, el segundo más grande en el 2009, y de ahí pues seguimos con las mismas que tenían las mujeres, ¿verdad? No hubo mucho cambio. Bueno, lo que sí fue la 9, ¿verdad? Que era traumatismos craneoencefálicos no especificados. Esto es mucho por las personas que andan en motos sin casco. Ustedes han sido testigos de cuánta gente tiene accidentes en moto y a medida que va aumentando la cantidad del parque vehicular de motos en Guatemala, desde el 2009 para el 2023, ¿cuántas motos más hay en el país? Y ahorita ustedes se dan cuenta, un montón de mujeres están manejando moto también. Entonces ya no tardarán en aparecer este traumatismo craneoencefálico como una de las principales causas de muerte en mujeres también en el país. Pues para los que anden en moto ya saben que ahí están las estadísticas. Por favor usen casco y tengan cuidado de manejar. Creo que por ahí podemos dejar esta plática, ¿verdad? Les quiero dar las gracias por la atención. No sé si alguno tendrá alguna duda, ¿verdad? Solo me pareció gracioso esta cosa del dentista sin dolor, ¿verdad? Que el pobre niño ahí sale y le escribe mentiroso, porque obviamente sí le dolió. No sé si alguno tiene alguna duda para que les pase la asistencia. Voy a Todo dejar bien, doctor. aquí, permíteme, solo voy a dejar porque aquí es donde yo me pierdo. Solo déjenme ver cómo les paso la asistencia. Aquí, de compartir. Vamos a ver, sí, este es. Vamos a pasarle la asistencia. Aquí está, voy. Copiar. Acá. Bueno, ahí les pasé ahorita la asistencia para que me hagan favor de llenarla. Y voy a pasarle a la doctora Calderón las cuestiones de manejo de esto. Calderón.
Tenés este.